tardes, chicos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se escucha. Ah, ya, gracias. Por favor, me avisan si se puede ver la pantalla. Sí se ve, doctora. Sí se puede ver. Ya, muy bien. Esperemos unos 5 minutos para que se conecten todos y ya empezamos. Chicos, voy empezando tomando lista. A ver, Doris Guzmán. Doris Guzmán está presente. Presente, doctora. Ya, Ariana Huerta. Presente, doctora. Carlos Vergara. Carlos Vergara. Romina Núñez. Romina Núñez. María Palomino. Presente, doctora, buenos días. ¿Eres María Palomino? Sí, doctora, María Patricia. Ya. Camila Vilca. Camila Vilca. Presente, doctora. Ya. Omar Falcón. Omar Presente, Falcón. Presente, profesora, buenos días. Abnir Flores. Presente, profesora. Álvaro Silva. Álvaro Silva. Álvaro Silva. Erika Navarro. Erika Navarro. Angie Terán. Presente, doctora. Reina Ulloa. Presente, doctora. Ya. Maeli Vizcarra. Presente, doctora. Cris Munaico. Presente, doctora. Camila Lipa. Camila Lipa. George. Buenos días. Ya. George Obeso.
Presente, John doctora, buenas Chomeso, tardes. Luis Polo, Brigitte Salomé, Doctora. ya. Presente, Gonz- doctora. ¿Me escucha? sí, Brigitte Salomé, Gonzalo Mantari, Doctora, buenas tardes. ya. Piero Barrios, Presente, doctora, muy buenas tardes. Aleisa Guardia, Presente, doctora, buenas tardes. Lady Jerónimo, Presente, doctora, buenas tardes. Jensis Conqui, Jimena Guamán, Presente, Doctora doctora. Conqui, disculpe. Conqui presente, disculpe. Presente. Jimena también está presente, ¿no? Sí, doctora, presente. Kendall Mitak, Presente, doctora. Renzo Guamán, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, chicos, entonces hay algunos que han faltado, voy a volver a llamar. Carlos Vergara, Presente, doctora. ya. Romina Núñez, Doctora, mi compañera Romina está todavía en el carro. Por favor, no puede activar su micrófono. ya. Ah, pero está presente. Ya. Álvaro Silva, Erika Navarro, Presente, doctora. ya. Doctora, disculpe, a mí no me llamó Altamirano. Altamirano, Víctor Altamirano, ahí ya. Sí, sí, Ya, doctora. bien. Gracias. Luis Polo, Luis Polo faltó, ¿no? Ya. Ya, chicos, podemos empezar. Se me escucha claro, ¿no? A ver, ¿me confirman? Muy bien. Sí, doctora, sí lo escucho. Ay, ya, chicos, muy bien. Sí, Bueno, se le yo escucha, soy la doctora. doctora Mayra Paredes. Primera vez creo que nos estamos viendo, bueno, por esta vía, la vía virtual. Voy a hacer el tema de inflamación articular. Espero que participen ya de algunos conocimientos que de repente traen de anteriores sesiones. La inflamación articular o artritis se refiere a la inflamación de la articulación, ¿no? Ese es un esquema de una enfermedad muy conocida en reumatología, que se denomina artritis reumatoide, en la cual inicialmente tenemos a la articulación sana, que por diversos factores, ya sea genéticos o factores asociados, empiezan a migrar las células inflamatorias, linfocitos, polimorfonucleares a la membrana sinovial, ¿no? Voy a colocar el puntero a la membrana sinovial y finalmente con el paso de los años se va hipertrofiando también la membrana sinovial y formando el panus que al final produce daño óseo también, ¿no? Se evidencian erosiones, pérdida del espacio articular en esta enfermedad, ¿no? Esta es la clásica evolución de una artritis inflamatoria, pero no solo hay artritis inflamatoria, ustedes saben que hay artritis por depósito de cristales, hay artritis de origen mecánico por artrosis, por algún trauma también. Entonces, esto es como un ejemplo para hablar de artritis en forma general. En realidad es una clase introductoria para que ustedes tengan una idea de cómo hacer el planteamiento de sus síndromes articulares. Entonces vamos a pasar al tipo de artritis. Hay, por el número de articulaciones afectadas, 3 tipos de artritis. Monoartritis cuando se afecta una área articular, oligoartritis cuando se afectan 2 a 4 áreas articulares y poliartritis cuando se afectan más de 4 áreas articulares. Ahora, hablo de área articular porque hay algunas regiones que comparten cápsula articular, ¿no? Comparten membrana sinovial, como es el caso acá en la imagen del codo, en la cual vemos que hay 3 articulaciones, ¿no? La húmero radial, húmero cubital y radiocubital proximal. Entonces, hay 3 articulaciones, pero como se dan cuenta, todos comparten
la misma cápsula articular y la misma membrana sinovial. Por lo tanto, cuando hacemos el conteo articular, se cuenta como una sola área articular, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro. Igual pasa en la muñeca. En la muñeca también hay más articulaciones. Está la radiocubital distal, está la radiocarpiana, están las intercarpianas y están las carpo con las metacarpofalángicas. Entonces, no vamos a contar cada uno, ¿no? Nosotros cuando hacemos el conteo es muñeca, ¿no? Es un área articular. Por eso hablamos de áreas articulares. Según el tiempo, también la artritis se puede dividir en aguda, cuando dura menos de 6 semanas, y crónica, cuando la duración es mayor o igual a 6 semanas. Ahora, hay otra subdivisión, si ustedes seguro han escuchado, de aguda, menos de 4 semanas, subaguda, de 4 a 12 semanas, y más de 12 semanas, crónica. También es otra forma de clasificación, pero para temas en forma general del curso, traten de utilizar este tipo de clasificación. Entonces vamos a hablar de los grandes grupos, ¿no? Vamos a hablar de la monoartritis aguda y la monoartritis crónica. Mono, una área articular. En este caso, como ven en la imagen, la rodilla. Y para hablar de artritis, ¿alguien quiere participar? ¿Cuándo hablamos de artritis en semiología? Si quieren participar, levanten la mano. George Obeso, a ver. En semiología, Cuando hay ¿cómo alguna, ¿sí? cuando hay alguna inflamación a nivel de alguna articulación, Pero semiológicamente, ¿cómo tú detectas artritis? podría ser por la inflamación, el rubor y el dolor. Aumento de temperatura, sobre todo es aumento de volumen, y lo importante es la limitación del movimiento. Hay una limitación global tanto para la movilidad activa como para la movilidad pasiva, ¿no? Aumento de volumen y aumento de temperatura. Con eso decimos que hay artritis, ¿no? O sinovitis, en algunos libros de repente lo van a encontrar, ¿no? Entonces, esta articulación, si se dan cuenta, hay aumento de volumen, un ligero rubor, y también la rodilla está en genuflexo, ¿no? En relación a la otra rodilla. Entonces, quizás probablemente el paciente no puede extender completamente la rodilla por este aumento de volumen considerable de la articulación. Entonces, también hay limitación del movimiento. Entonces, miren, a la inspección también podemos decir que este paciente tiene artritis. Ahora, es aguda, hemos dicho, cuando es menos de 6 semanas y crónica mayor o igual a 6 semanas. Esto nos va a permitir plantear nuestras etiologías. Entonces, la monoartritis, cuando hablamos de monoartritis aguda, ¿no? Principalmente hay que dividirlos en dos grupos. En un grupo que ha sufrido trauma, de repente el paciente tiene el antecedente de trauma, ahí vamos a pensar en fracturas intraarticulares, luxaciones, esguinces, desgarros, sobre todo de meniscos o de ligamentos, en el caso de la rodilla, ligamentos cruzados, hay ligamentos que son intraarticulares o tendones que son intraarticulares como el tendón de la porción larga del bíceps, que también tiene una porción intraarticular y que puede provocar artritis, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente tienen antecedente de trauma, generalmente vemos en jóvenes deportistas, o en el caso del problema de desgarro de meniscos en ancianos también, ¿no? Se puede ver. Si no hay el antecedente de trauma, entonces están las otras opciones. Dentro de su primera opción debe estar la infección, ¿no? Entonces, dentro de las infecciones, la que es más preocupante y que es una emergencia son la infección de la articulación secundaria a bacterias no gonocócicas. Y dentro de esos está el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Dentro de las más frecuentes, menos frecuentes están los gram negativos, que producen una enfermedad denominada artritis séptica, ¿no? Que es un tipo de artritis infecciosa. Entonces, en estos pacientes es una emergencia y el paciente necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Hacerle lavado articular, aparte de iniciarle la terapia antibiótica, ¿no? Por eso es importante hacer la sospecha tener la sospecha de esta enfermedad, ¿no? Ahora, ¿en quién pensamos que puede tener artritis séptica? Dentro de esos están los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, nuestros pacientes con artritis reumatoide
o que utilizan drogas endovenosas, o que de repente se le ha colocado una prótesis articular, ¿no? O que tengan algunas alteraciones subyacentes o enfermedades subyacentes como las neoplasias, enfermedades renales crónicas, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, en pacientes inmunocomprometidos, con mucho más sospecha. Y si clínicamente el paciente presenta fiebre y luce tóxico, en mal estado general, entonces nuestra primera opción, si el paciente tiene una monoartritis aguda, es que sea séptica, ¿no? Y obviamente, el primer procedimiento que uno plantea es una artrocentesis diagnóstica, ¿no? Que vamos a hablar luego, ¿no? Pero esto es nuestro primer diagnóstico diferencial de una monoartritis aguda. Otra bacteria que puede también causar artritis, pero no es su presentación más habitual, es el gonococo. Recuerden que la artritis secundaria a infección gonocócica es una de las manifestaciones, porque también el gonococo se puede manifestar con la triada de tenosinovitis, lesiones cutáneas o vesículo-postulosas también, y también se presentan con artralgias migratorias o poliartralgias migratorias. Entonces no estoy hablando de ese tipo de presentación, sino estoy hablando de la artritis purulenta, que también produce una artritis purulenta de gonococo, que la más frecuente localización es la rodilla. Entonces estamos hablando de ese tipo de artritis, pero también es necesario que tengan en cuenta que se puede presentar de otra forma la infección por gonococo, ¿no? Después, otro diagnóstico diferencial importante en la monoartritis aguda es la artritis inducida por microcristales, sobre todo si el paciente es varón y tiene más de 50 años, tiene un factor de riesgo, de repente tiene enfermedad renal crónica o utiliza algunos fármacos que son hiperuricemiantes, ¿no? Como los diuréticos, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que pensar en una artritis inducida por microcristales. ¿Y qué es lo más habitual encontrar, ¿no? Dentro de esas enfermedades, la más frecuente es la gota. Y la gota principalmente da una artritis que se localiza en la primera metatarso-falángica, también llamada podagra, ¿no? Ustedes recuerdan, podagra. También se puede manifestar en articulaciones como el tobillo, el medio pie, también se puede presentar en la muñeca, pero lo más habitual es la primera metatarso-falángica, ¿no? Es la forma habitual. Estamos hablando de una gota aguda, pero recuerden que también hay pacientes que tienen ya una gota crónica, en la cual ya vamos a encontrar la afectación ya de más articulaciones y hay una forma de presentación poliarticular, pero lo más frecuente es como la presentación de la gota aguda. La pseudogota es otra enfermedad que es por depósito de cristales. En este caso el cristal ya no es el urato monosódico como en la gota, sino es los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Y ahí la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla. Ya no es la primera metatarsofalágica, sino la rodilla. Generalmente se ven ancianos, mayores de 60 años, ¿no? Es un diagnóstico diferencial importante también. Y otra etiología de monoartritis aguda que debemos tener en cuenta, diagnóstico diferencial, es la artritis secundaria espondiloartropatías seronegativas. ¿Y cuál de esas puede dar una monoartritis? De forma frecuente está la artritis reactiva. Recuerden que la artritis reactiva es un tipo de artritis infecciosa, pero es secundaria o es una reacción de nuestro sistema inmunológico a una infección urogenital o gastrointestinal. O sea, secundaria a eso se presenta la artritis reactiva. Generalmente afecta articulaciones de las extremidades inferiores, rodilla, tobillo, articulaciones metatarsofalángicas también, ¿no? Eso es lo más frecuente que podemos presentar. Obviamente tiene el antecedente de ya sea diarrea o molestias urinarias, ¿no? Más se presenta en jóvenes, eso es lo más frecuente, ¿no? También hay una forma de afectación monoarticular de la artritis psoriásica, que es la más frecuente, ¿no? Que también afecta a extremidades inferiores, ¿no? Sobre todo rodilla, tobillo, medio pie, ¿no? Es las espondiloartropatías seronegativas, sobre todo que tienen este tipo de presentación. Lo más frecuente, recuerden, es afectación de extremidades inferiores y de forma asimétrica, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los principales diagnósticos diferenciales de una monoartritis aguda. Ahora vamos a los que están en rojitos, que es la monoartritis crónica. Entonces, la monoartritis crónica, siempre en nuestro medio, nuestro principal diagnóstico diferencial debe ser la infección.
Entonces, dentro de los agentes infecciosos que pueden causar monoartritis crónica, están los hongos, las micobacterias, y otra enfermedad ya más rara en nuestro medio, porque se ve más en el noroeste de Estados Unidos, es la enfermedad de Lyme, ¿no? En el caso de las micobacterias, ya saben, antecedente de tuberculosis o algún contacto, siempre hay que preguntar por ello, ¿no? Y de hongos de repente se encontró en zonas endémicas. ¿Me van a esperar un ratito, chicos, para conectar mi laptop? Ya, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan otra vez? Sí, doctora. Confirma. Ah, ya, muy bien, disculpen. Es apagada mi laptop. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos en la monoartritis crónica. Entonces el principal diagnóstico diferencial más en nuestro medio, como le dije, es la parte infecciosa. Y dentro de eso están los hongos y las bacterias. Dentro de los hongos, los que pueden causar artritis está la cándida, el criptococo también, las coccidiomicosis también pueden producir artritis, ¿no? Entonces, estos son los que podrían producir. Y las micobacterias, está el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Dentro de nuestro medio es endémico, ¿no? Y también está ya gérmenes más raros como el Mycoplasma hominis, que también puede producir artritis, ¿no? O monoartritis crónica. Ahora, esta monoartritis crónica es más indolente, ¿no? Recuerden la monoartritis aguda por las bacterias, es una artritis más severa, ¿no? Que causa bastante dolor, por eso es que el paciente acude a la emergencia. Pero esta artritis es poco a poco se va instalando progresivamente y no causa mucho dolor. Incluso algunos pacientes están meses, ¿no? Con esta artritis y recién acuden cuando de repente, en algunos casos, se abscedan, ¿no? Se ve un absceso y al final hacen una fístula, ¿no? Entonces, las infecciones por hongos o por micobacterias son las únicas que pueden hacer fístulas. Recuerden eso, chicos. Y el otro diagnóstico que les había mencionado es la enfermedad de Lyme, que en realidad también es una artritis posinfecciosa, ¿no? Que se da por la infección por la bacteria Borrelia, ¿no? Borrelia que se transmite por la picadura de una garrapata, ¿no? Entonces, es una enfermedad endémica de Estados Unidos, nunca casi la vemos, nunca la vemos, nunca la he visto yo, ¿no? De repente, pacientes que han viajado de Estados Unidos acá, de repente haya la oportunidad de verlo en algún momento, ustedes pueden tener la oportunidad de verlo, pero generalmente dentro de las etapas de la enfermedad de Lyme está en las últimas etapas, ¿no? Y se presenta como una artritis que afecta principalmente a las rodillas. El otro diagnóstico diferencial de monoartritis crónica está la sarcoidosis, que más que una artritis se presenta como una periartritis a nivel de los tobillos, o sea, afecta más a los tendones, a los ligamentos, que es a nivel de los tobillos, ¿no? Se ve como un edema asociado a eritema nodoso a ese nivel, en los tobillos, ¿no? Es una enfermedad más rara, ¿no? De descarte también. Y
hay formas de presentación como monoartritis crónica, de la artritis reumatoide y de lupus eritematoso sistémico también. Pero obviamente hay que ver sobre la artritis reumatoide, ya sería también como una causa alejada, pero siempre en medicina todo puede pasar, ¿no? Y en el caso del lupus eritematoso sistémico, hay que ver si se asocia a a otros signos, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Puede ser que tenga el paciente úlceras orales, haya caída fácil del cabello, de repente hay síntomas sistémicos como pérdida de peso, ¿no? Entonces eso hay que recordar también. No es como primera opción, ¿no? Una forma de presentación como primera opción que ustedes planteen que se trata de lupus eritematoso sistémico en una monoartritis, pero hay que tenerla en cuenta. Y otra causa importante, sobre todo si ustedes hacen una artrocentesis y tienen un líquido hemorrágico en las neoplasias, ¿no? Dentro de esas hay neoplasias benignas y malignas. De las benignas la más conocida es la sinovitis bilionodular primaria, ¿no? O tumor tenosynovial de células gigantes, ahora se le conoce, ¿no? Entonces, esos clásicos, se hace la artrocentesis y se obtiene un líquido hemorrágico, ¿no? Un líquido hemorrágico que el diagnóstico se hace con la biopsia de la membrana sinovial. Entonces, estas son las principales causas de monoartritis. Justo les he diferenciado las monoartritis agudas, las causas de monoartritis agudas y las causas de monoartritis crónica. Deben recordar cuando hagan los planteamientos de los síndromes principales, ¿no? Ahora, ¿cómo abordar una monoartritis? Primero, en la anamnesis, preguntar por síntomas de emergencia. ¿Cuáles son los síntomas de emergencia? Los síntomas de emergencia son la fiebre, ¿no? En el caso que estemos sospechando de artritis séptica, mientras más severo sea el dolor articular, haya más signos de flebosis en la articulación, entonces uno más sospecha de artritis séptica. Ahora, lo otro es que hay que ver la calidad o el tipo de dolor articular que tiene el paciente. Si es un dolor mecánico, ¿no?, que da generalmente a los pacientes con artrosis, ¿no?, que es cuando hacen sus actividades aumenta más el dolor, o es un dolor inflamatorio, que mientras está en reposo aumenta el dolor. Se asocia a rigidez también matutina, ¿no?, es el dolor inflamatorio. O a veces hay un dolor mixto, ya cuando a veces la artritis es muy severa, tanto en el reposo, en el movimiento, en todo momento duele la articulación. Ahora hay que ver si se asocia a síntomas sistémicos por el diagnóstico diferencial que habíamos pensado, ¿no? Si es que estamos pensando que esa es una manifestación de una enfermedad más grande, entonces hay que preguntar por antecedente de fenómeno de Raynaud, síntomas Zika, ¿no? O en Rashmallar, antecedentes, ¿no? Para, sobre todo, buscar otras etiologías. Cuando estamos, sobre todo, abordando un paciente como la artritis crónica, es donde más vemos ese tipo de etiología, ¿no? Ahora, las características del paciente, sí, también, ¿no? En jóvenes, obviamente, en jóvenes no vamos a plantear que se trate de una artritis por microcristales tipo pseudogota, ¿no? En donde sabemos que lo más frecuente es en adultos mayores de 60 años. En jóvenes, de repente, pensamos más en artritis reactivas, en espondiloartropatías en general, ¿no? Si es varón o mujer, también importa, ¿no? Varones, más frecuentes la gota, las espondiloartropatías. ¿No? Mujeres, más frecuente que la artritis reumatoide, lupus. Entonces, para eso nos sirve también el sexo del paciente. También nos sirve otro tipo de características serían las comorbilidades, como les he mencionado, ¿no? Si es un paciente inmunocomprometido, de repente está con infección, ya sea urinaria, de repente, ¿no?, por estafilococo, y tiene una artritis, así con signos de flebosis muy evidentes, ¿no?, de forma aguda. Entonces ahí estamos pensando de todas maneras que quizás esté haciendo una artritis séptica, ¿no?, que por vía hematógena se haya inoculado el germen a la rodilla. Entonces la característica del paciente es muy importante. Ahora, el examen físico va a ir de todas maneras orientado a ver si el dolor que tiene verdaderamente es de la articulación, o sea, se trata de derrame articular o es otro tipo de dolor periarticular de repente, ¿no? Eso es importante también. Y también buscar otros signos. Si estamos sospechando que se trata de una enfermedad sistémica, hay que buscar otros signos. Úlceras orales, a veces en pacientes con lupus las úlceras orales son no dolorosas y no se dan cuenta, entonces hay que examinar. Hay caída fácil del cabello, hay alteraciones en la piel, ¿no?, tipo psoriasis, o sea, otros tipos de manifestaciones que nos van a orientar al diagnóstico. Miren que esto es importante. Si se dan cuenta, a diferencia de la anterior imagen,
Aquí vemos un aumento de volumen difuso, ¿no? Esa es una artritis, un aumento de volumen difuso. Pero mire acá, solo está en una zona. Acá justo estaba poniendo un frasquito para más o menos ver que sí está aumentado de volumen a nivel de la rodilla, pero si se dan cuenta, está solo en la parte prerrotuliana. Esto se trata de una bursitis. No es derrame articular. Miren acá el receso parapatelar. Está incluso hundido. Esto no es derrame articular, sino se trata de una bursitis prerrotuliana. Por eso es importante el examen físico, ¿no? Determinar si se trata o no de derrame articular. También acá, ¿no? Si se dan cuenta, este es el receso también del codo. El codo en la zona externa entre el olecranon y el epicóndilo se evalúa ahí el derrame articular. Ahí se ve el hoyuelo. Aparentemente este receso no está ocupado, no hay derrame articular, pero sí se ve una protuberancia a nivel del olecrano. Entonces, esta es una clásica bursitis olecraniana, ¿no? Una bursitis olecraniana. Eso no es un derrame articular. También da dolor, pero la diferencia entre ambos, recuerden, el derrame articular da limitación de la movilidad de todas maneras global, tanto pasiva y activa. Las causas periarticulares generalmente, a veces dan limitación un poco activa, pero la pasiva generalmente es completa el rango. Quizás tengan dolor, pero completan el rango. Ahora, ¿nos sirven exámenes complementarios? Sí. Por ejemplo, acá tenemos pruebas de imágenes, radiografía. En la primera imagen se ve condrocalcinosis, que es la calcificación del fibrocartílago del menisco y del cartílago articular en la rodilla. Estas líneas que en la radiografía no deberían verse, ¿no? Entonces, eso se trata de condrocalcinosis que se ve en pacientes con, bueno, antes llamada pseudogota, una enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico dehidratado, ¿no? Entonces, eso es clásico. Para eso, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, nos sirve la radiografía. Para fracturas, también obviamente nos va a servir la radiografía, ¿no? La ecografía, ¿para qué nos sirve? Para encontrar sinovitis subclínica. Hay casos que el paciente presenta dolor y nosotros en el examen físico no encontramos derrame articular. Vamos a la ecografía y en la ecografía se encuentra el derrame articular. Para evaluar artritis en zonas que es de difícil evaluación, como la cadera, por ejemplo, que es una articulación profunda. Miren acá un niño con artritis séptica en la cadera, ¿no? Esta es la cabeza femoral. Este es el centro de osificación, que todavía es un niño, ¿no? No es una erosión, pero sí se ve en la flecha que hay derrame articular, la distensión de la cápsula articular, ¿no? Entonces, para eso sirve también la ecografía, también como guía para procedimientos diagnósticos, como para artrocentesis de cadera, ¿no? También para guía para tratamiento, no solo procedimientos, sino para el tratamiento, para infiltraciones también nos sirve la ecografía. Igual la tomografía, para zonas profundas, como por ejemplo la cadera y las articulaciones sacroiliacas, también nos sirve la tomografía y la resonancia también, ¿no? Para zonas sobre todo de difícil abordaje profundas, ¿no? Para la cadera, en el caso de osteonecrosis de cadera, que también puede dar un poco de leve derrame articular, en la cadera también nos sirve la resonancia magnética. Y el procedimiento que siempre se debe realizar en un paciente que tenga monoartritis en general es la artrocentesis diagnóstica. No voy a ahondar más sobre el tema porque ustedes tienen una clase de artrocentesis, de líquido sinovial en general, ¿no? Entonces, pero la artrocentesis diagnóstica nos sirve también para llegar al diagnóstico, como su propio nombre lo dice, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos artrocentesis, obtenemos un líquido sinovial con alguna de estas características. Puede ser un líquido normal, un líquido mecánico o no inflamatorio, séptico o hemorrágico. Y según eso, nosotros vamos a orientar a nuestro diagnóstico. Si es inflamatorio, o sea que tiene leucocitos más de 2000, pero menos de 20.000, ¿no? Entonces, y con más o menos más del 50% de polimorfos nucleares, ¿en quién pensamos? En, obviamente, artritis inflamatorias como la artritis reumatoide, como las espondiloartritis, como la gota también nos puede tener ese tipo de líquido. Si es un líquido que es muy opaco, amarillo, turbio, ¿no? Que tiene más de 20.000, incluso 50.000, ¿no? Ya nos dice que es algo infeccioso.
y que de todas maneras necesita un tratamiento urgente, ¿no? Más del 75% de polimorfo nucleares se espera obtener en este líquido, y si hacemos un cultivo de este líquido, a menudo es positivo, ¿no? Y hemorrágico, hemos dicho que se puede ver en pacientes con neoplasias, pero también en pacientes con trastornos de coagulación también, ¿no? Pueden tener hemartrosis o un líquido hemorrágico. Y otros estudios también, dependiendo obviamente de su diagnóstico presuntivo, ustedes van a pedir, no que a todos le vamos a pedir eso. Si estamos pensando en espondiloartropatías o enfermedades inflamatorias en general, veces los reactantes de fase aguda, si estamos pensando que se trata de una enfermedad sistémica como artritis reumatoide, factor reumatoide, anti-CCP, si estamos pensando en enfermedades difusas del tejido conectivo como el lupus, ANA, ¿no? Si estamos pensando en infecciones, cultivos también, y perfil de coagulación en el caso de que el líquido sea hemorrágico, ¿no? Si el líquido es hemorrágico, por lo menos perfil de coagulación. Y si estamos pensando en algunas infecciones, como por ejemplo en artritis reactiva, lo más frecuente, el germen que más se asocia es la clamidia, ¿no? La clamidia trachomatis. Entonces, eso estudio es por serología también. Entonces, nos puede servir para ello. Ahora, en algunos casos, sobre todo en procesos infecciosos crónicos, como en la tuberculosis, el cultivo a veces no es tan sensible. Entonces, en este caso, para ese caso nos sirve la biopsia sinovial cuando el cultivo sale negativo. Y en el caso también de artritis que son refractarias al tratamiento. Entonces, hay pacientes que vienen por una artritis, ustedes ya saben que tiene algo de fondo, ¿no? De repente tiene artrosis, tiene artritis reumatoide, ustedes hacen la artrocentesis, infiltran la articulación, pero vuelve el mes otra vez con la articulación hinchada, ¿no? Esos casos refractarios también hay que hacer biopsia de membrana sinovial porque puede ser que haya un proceso infeccioso que esté subyacente, ¿no? O puede ser que tenga algo más. De repente, si es artrosis, nada más, ¿por qué tendría que tener esa artritis a repetición, ¿no? Entonces, por eso es importante la biopsia de la membrana sinovial. Y cuando estemos sospechando en neoplasias, les comenté, ¿no? Cuando estemos sospechando en neoplasias, hay que hacerle también biopsia de la membrana sinovial, ¿ya? Ahora pasamos al otro grupo, que es el grupo de poliartritis. Habíamos dicho que poliartritis es de 5 a más articulaciones afectadas, ¿no? O mejor dicho, áreas articulares afectadas. Igual la vamos a dividir en aguda o crónica, aguda menos de 6 semanas y crónicas mayor o igual a 6 semanas. Entonces acá también tenemos diversas etiologías. Ahora acá, si se dan cuenta, cambia el orden de su diagnóstico presuntivo. Recuerden que en las monoartritis estaban las infecciones como primera opción, ¿no? Aquí, en cambio, entran las enfermedades reumáticas inflamatorias. Dentro de eso está la artritis reumatoide, la artropatía psoriásica, otras espondiloartropatías, como por ejemplo las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, también pueden dar una forma de presentación como poliartritis, ¿no? Artropatías por cristales no es lo más frecuente, por eso no está al inicio, pero cuando es la forma crónica, una gota crónica, una pseudogota que sobre todo se presenta con asociada artrosis de varias articulaciones, se puede presentar también como una poliartritis, ¿no? Y también las enfermedades difusas del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, ¿no? También están las vasculitis sistémicas, las vasculitis ANCA, es lo más frecuente encontrar. Sarcoidosis ya es más raro, y la enfermedad de Behçet, ¿no? Ahora, dentro de estas, ¿cuál es la más frecuente? Es la artritis reumatoide. Por eso está en primer lugar, ¿no? Esa es la más frecuente que puede dar poliartritis. Y todavía ustedes saben que da una poliartritis crónica que afecta más articulaciones pequeñas. Luego vamos a ver el diagnóstico diferencial o cómo más o menos, cuál es el patrón de estas enfermedades reumáticas, ¿no? Sistémicas. Otras enfermedades están las enfermedades infecciosas. En realidad, para hacer el comentario, porque quizás ustedes tengan su charla de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas hay 3 tipos en general. Una en la cual hay inoculación directa del germen, en el cual el germen va a ir a la articulación y va a provocar la artritis y va a ser destructiva. Esa es la artritis séptica, ¿no? O la artritis infecciosa en general, propiamente dicha.
en la cual si ustedes toman una muestra de líquido sinovial o una biopsia de membrana sinovial, se espera que obtengan el germen, ¿no? En esa muestra. Pero hay otras artritis que son como respuesta, como un efecto de la respuesta inmunitaria hacia el germen. Son anticuerpos contra el antígeno microbiano, pero que tienen una reacción cruzada con alguna parte del tejido sinovial, ¿no? Ahí están, en ese grupo están las artritis postinfecciosas y las artritis reactivas. La diferencia entre los dos es que la artritis reactiva es secundaria a una infección gastrointestinal, una infección del tracto urogenital, ¿no? Esa es la diferencia. La artritis postinfecciosa es en general, en otros tipos de infecciones. Entonces vamos a hablar de, en este caso, ¿qué artritis produce poliartritis? Y poliartritis aguda, chicos. Poliartritis aguda. ¿En quién debemos pensar? En las infecciones virales. Virus no habíamos hablado mucho en el caso de monoartritis, porque los virus más dan poliartritis. Y dan una poliartritis aguda. Dentro de esos está la chikungunya, está también el virus del VIH, virus de hepatitis C, hepatitis B, parvovirus, rubiola, entre otros, ¿no? Estos tipos de artritis dan poliartritis y más afectan a articulaciones pequeñas, como las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas, muñeca, tobillo, eso es lo más frecuente que afecten, ¿no? Ahora, que se pueden cronificar, sí. ¿Quiénes se pueden cronificar? VIH, virus de hepatitis B, se puede cronificar, ¿no? Y dentro de las infecciones bacterianas, no es lo común de las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas habíamos dicho que causan más monoartritis, ¿no? Pero también puede causar una forma de, en el caso de gonococo, por ejemplo, poliartralgia migratoria, ¿no? La brucela también puede producir poliartritis, ¿no? Su forma de presencia, más poliartralgias que poliartritis, pero también, ¿no? La enfermedad de Lyme, oligoartritis, más que poliartritis, más frecuente, pero también, ¿no? Está la artritis reactiva, ¿no? Ya les había mencionado las que son generalmente del tracto o infecciones del tracto urogenital, por clamidio trachomatis es lo más frecuente, pero también por otros gérmenes como el ureoplasma, ¿no? Enterocolitis, la Campylobacter, ¿no? Salmonella, Shigella, Yersinia, estos gérmenes son los más frecuentes que causan artritis reactiva. Y recuerden que la artritis reactiva más afecta articulaciones de las extremidades inferiores y las afecta de forma asimétrica, a diferencia de las enfermedades reumáticas, sistémicas como artritis reumatoide, lupus, que afectan de forma simétrica también, eso es importante. Otras infecciones como endocarditis, la fiebre reumática, el estreptococo también puede producir también poliartritis. Neoplasias está como tercera opción también, y dentro de esas la mayoría son por secundarias a cánceres hematológicos como el linfoma, la leucemia, ¿no? Eso es lo más frecuente, ¿no? Pero también hay tumores sólidos, sobre todo adenocarcinoma de mama y de pulmón, que también pueden dar poliartritis. Ahora hay que recordar que esta poliartritis, si ustedes dosan también exámenes, van a tener un componente inflamatorio alto, van a encontrar el BCG y el PCR elevado. Pueden tener factor reumatoide levemente positivo, ¿no? ANA también positivo. Obviamente son porcentajes pequeños, pero pueden tener. Entonces hay que estar con ojo en estos pacientes. No es que a todos los pacientes tenemos que hacerle descarte de neoplasias con poliartritis, no. ¿En quién debemos sospechar? Obviamente en los que hay pérdida de peso, que tienen adenomegalias en el examen, hepatosplenomegalia. En esos pacientes hay que buscar otras causas y también sospechen cuando tengan el factor reumatoide. Nosotros decimos siempre cuando tengan sus clases de reumatoide, el factor reumatoide, para considerarlo significativo, tiene que estar más de 3 veces el valor de referencia superior, ¿no? Pero si está menos, hay que considerar otra causa de este, más si el anti-CCP es negativo, ¿no? Hay que considerar otra causa, ¿no? Por eso es importante que en esos pacientes ustedes también tengan la posibilidad de las neoplasias. Y en medicamentos en realidad es algo bien raro. Dentro de los que se han reportado, acá tenemos algunos antimicrobianos, por ejemplo, está la clindamicina, las tetraciclinas también, la quinolona, ¿no? También que, más la quinolona han visto que está asociado más a desgarro de tendones, ¿no? Pero también se presenta rifampicina, voriconazol. Antidiabéticos también, la sitagliptina, asociado también a presencia de poliartritis, ¿ya? También hay algunos anticuerpos contra
el receptor de muerte celular, que justo se utiliza como quimio o inmunodepresores, ¿no? En las quimioterapias de pacientes con melanoma también se han encontrado casos de poliartritis, ¿no? Que, aunque son más raros, ¿no? La mirtazapina también, como un factor que ha provocado también poliartritis, pero son en realidad manifestaciones más raras y más se asocian a poliartralgias. Ahora, el abordaje es parecido a lo que habíamos visto en la monoartritis. Hay que evaluar edad, sexo, obviamente, ¿por qué? Habíamos dicho que hay enfermedades que se presentan más en varones, en mujeres, ¿no? Mujeres, enfermedades inflamatorias reumáticas, la mayoría de estas enfermedades es más frecuente en mujeres, ¿no? La edad, jóvenes, bueno, con mujeres en edad fértil, en el caso del lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, no es frecuente encontrar estas enfermedades. Antecedentes familiares, sí, todas las enfermedades reumáticas sistémicas tienen un componente genético importante, ¿no? Si estamos pensando en artritis psoriásica, mucho más, en las espondilitis anquilosante, mucho más, una carga genética importante. Desencadenantes, también, ¿no? Han visto que pacientes, por ejemplo, artritis por microcristales, se puede desencadenar luego de una comida copiosa en alimentos ricos en ácido úrico, después de una cena con carnes rojas de parrilla, mariscos, después de tomar alcohol también, ¿no? Entonces hay que preguntar por eso si estamos sospechando en estas enfermedades. Es muy importante, ¿no? Hábitos tóxicos, hay algunas enfermedades que se asocian sobre todo al tabaquismo, ¿no? Pues un factor de riesgo al tabaquismo. Dentro de esos está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Preguntar también por los hábitos tóxicos. El alcoholismo en el caso de pacientes con gota también, ¿no? La etnia también es muy importante. Hay enfermedades que se dan más en blancos, europeos, ¿no? Como las espondiloartropatías es más frecuente en ellos, ¿no? En afroamericanos, el lupus eritematoso sistémico y en latinos como nosotros, el lupus es más severo y es muy frecuente el compromiso del riñón, ¿no? Todo eso nos sirve para evaluar incluso el pronóstico del paciente. Y el patrón de afectación articular, eso también es importante. Forma de inicio brusco o fue progresivo. Brusco, las artritis por depósito de cristales, por ejemplo, es un ejemplo. Progresivo, todas las artritis inflamatorias. Patrón de distribución, también es importante si tiene un patrón de distribución simétrico, asimétrico. Los simétricos, todas las inflamatorias como artritis reumatoide, enfermedades difusas del tejido conectivo como lupus, eritematoso. Asimétrico, están las espondiloartropatías, es lo más frecuente, ¿no? La duración de los síntomas, agudo o crónico. Agudo, habíamos dicho, una artritis aguda e infecciones virales. Crónico, enfermedades inflamatorias, ¿no? Y si tiene síntomas o síntomas asociados, ¿no? Generalmente estas enfermedades inflamatorias crónicas están asociadas a otros síntomas, el lupus, caída fácil del cabello, úlceras orales, rash malar, ¿no? Incluso compromiso renal, orinas espumosas. Entonces hay que preguntar por todos esos síntomas. Acá están ejemplos de patrón de distribución de poliartritis simétrica y asimétrica. Simétrica, ¿a qué se refiere? Supongamos que un paciente tiene poliartritis y menos del 50% es simétrico, es más asimétrico. Entonces ahí decimos que es asimétrico. Pero si más del 50% de la afectación es simétrico, pues son ambos hombros, ambos codos, ambas muñecas, y de repente solo una mano está afectada, o algunas metacarpofalángicas, pero el lado solo derecho, entonces ahí decimos que sí es simétrica, ¿no? Porque es más del 50%. Pero supongamos que prime en el lado derecho, o sea, más del 50% está en el lado derecho, eso sí es asimétrico. Ya habíamos mencionado que los simétricos son más las enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide, ahí entra artritis idiopática juvenil también, de las formas de poliartritis, y también están enfermedades difusas del tejido conectivo, como el lupus, la esclerodermia, el Sjögren. Asimétrica, están todas las espondiloartropatías. Se dan cuenta, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, ¿no? Entre otras. Y si hablamos de patologías degenerativas, ahí está la artrosis. La artrosis generalmente la afectación es simétrica, ¿no? En cambio, la artritis por microcristales, la gota es más asimétrica y la pseudogota también es asimétrica, ¿no?
Y las infecciosas, la viral es simétrica y más bien las bacterianas son asimétricas. La secuencia temporal, que no había mencionado, también es importante. La forma en la cual se van agregando el compromiso articular. ¿Quién da un patrón aditivo? La artritis reumatoide por excelencia, ¿no? Están las otras, la artropatía psoriásica también, la artrosis también, el lupus también, la artritis reactiva también. Patrón migratorio. Ya había mencionado que el gonococo se puede presentar como poliartralgia migratoria, el meningococo, la fiebre reumática también en niños, ¿no? Patrón intermitente. La enfermedad de Still del adulto es lo clásica, intermitente. Tiene un momento, ¿a qué se refiere intermitente? Tiene un momento en la cual el paciente tiene artritis, se cura totalmente, pasa tiempo que está asintomático y luego vuelve a tener la artritis. Eso es intermitente. A diferencia del migratorio, que no tiene un momento en el que el paciente está asintomático, sino que termina de, por ejemplo, le empezó con la muñeca, termina de dolerle la muñeca, empieza ya con otra, la rodilla, ¿no? No tiene un momento de periodo asintomático. Esa es la diferencia entre los dos. Está también clásicamente la gota aguda, ¿no? Y está la fiebre mediterránea familiar también. Ahora, hay un síndrome importante que es poliartritis y fiebre. ¿En quién pensar cuando tengamos poliartritis y fiebre? Acá en la cabeza están las infecciones, si se dan cuenta. Todas las infecciones, sobre todo las virales, ¿no? Después siguen las enfermedades como enfermedad de Still, que clásicamente da fiebre también y poliartritis, ¿no? Las vasculitis también, sistémicas, ¿no? Y las artropatías por microcristales, sí, la gota aguda, sobre todo en el momento agudo, da también, puede dar fiebre, y entre otras está la fiebre mediterránea familiar. Este es también un cuadrito que ya les había mencionado. Poliartritis aguda, más pensar en infecciones, poliartritis crónica, enfermedades inflamatorias, como primera opción. No me voy a detenerme mucho. Y acá está un cuadro de las características clínicas de las principales enfermedades reumáticas que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, el grupo etario está con mayor frecuencia entre 40 y 60 años, ¿no? Es más frecuente en las mujeres. Y principalmente afecta a pequeñas articulaciones de forma simétrica y de forma aditiva. La artritis psoriásica, en realidad la artritis psoriásica sí tiene diferentes formas de presentación, pero es más frecuente en el grupo etario entre menos de 40, 60 años. Es más difícil que encontremos en mayores de 60 años. Igual se presenta en varones y en mujeres, y sí acá sí tienen diferente forma de afectación. Puede ser una afectación monoarticular, como poliartritis, generalmente afecta a articulaciones de extremidades inferiores, pero también puede afectar a pequeñas articulaciones, y también tiene compromiso axial, o sea, de la columna, me refiero a sacroiliacas. También hay una forma de espondilitis psoriásica. Y generalmente ahí el compromiso es asimétrico y aditivo. Espondilitis anquilosante en menores de 40 años, varones sobre todo, varones, ¿no? Y afecta más a extremidades inferiores grandes, ¿no? Es asimétrico y aditivo. Igual la artritis reactiva, parecido, ¿no? Vamos a hablar de otra que es diferente, que es el lupus eritematoso sistémico, que más afecta a menores de 40 años, más, obviamente, mucho más cruces en mujeres, ¿no? Y afecta a pequeñas articulaciones de forma simétrica y aditiva, ¿no? Aquí también la forma de abordaje de una poliartritis es con la historia clínica y con el examen físico, habíamos mencionado, ¿no? Y el examen físico, de todas maneras, vamos a ver si el dolor es directamente relacionado por el derrame articular o está relacionado o solo se trata de artralgias. Eso es muy importante también establecer, porque para artralgias la etiología es diferente que para una artritis, ¿no? Y buscar otros signos, obviamente, porque la mayoría está asociada a enfermedades sistémicas, hemos mencionado, ¿no? Miren, ¿qué otros signos podemos encontrar? Alopecia, ¿no? Placas de escamatías en cuero cabelludo, que se ve esto en psoriasis, rash malar, en el caso de pacientes con lupus, pitting, ¿no? O hoyuelos en las uñas de los dedos, ya sea de las manos, de los pies, que se ven pacientes con psoriasis. Y acá también tenemos el signo de la gota de aceite, que se ve como algo más amarillito, si se dan cuenta, en la uña, ¿no? Como una gotita de aceite que se ve en pacientes con psoriasis. Mire, este fue el caso de un paciente con poliartritis. No había mencionado esta etiología, que también puede dar por sífilis, ¿no?
y que tenía unas lesiones descamativas, ¿no? Gruesas en las palmas de las manos, en las palmas, ¿no? Y en las plantas de los pies, ¿no? Miren cómo están estas lesiones descamativas. Un caso raro ahora, ¿no? Y acá tenemos también evidencia de fenómeno de Raynaud, el ojo rojo, ¿no? Pacientes con escleritis que pueden tener ese tipo de manifestación, uveitis también, que se asocian a enfermedades como espondilartritis, vasculitis, lupus, también puede dar esas manifestaciones oculares, úlceras orales, la sequedad de la mucosa oral con agrietamiento de la lengua, que se ven pacientes con síndrome de Sjögren, y acá tenemos un paciente que tiene escleritis, ¿no? Que ya incluso vemos que se ve una zona amarillenta, la uvea, ¿no? Ya se está adelgazando bastante la esclera. Y vemos acá una deformidad en la nariz, ¿no? Una nariz sencilla de montar. Clásico de un paciente con vasculitis, ¿no? En este caso, vasculitis ANCA, granulomatosis de Wegener, antes conocida, ¿no? Granulomatosis con poliangeitis, ahora es el nombre que se conoce, ¿no? Y acá tenemos una paciente con una nariz afilada, ¿no? Con múltiples telangiectasias en la región malar, en el dorso de la nariz, ¿no? Una piel un poquito más como estirada, si se dan cuenta, ¿no? Y una boca pequeña. Es una paciente con esclerodermia, ¿no? Con esclerosis sistémica. Eso creo que es todo lo que tenemos. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Chicos, es importante que ustedes tengan en cuenta estos síndromes para que puedan plantear sus síndromes clínicos en los casos clínicos, en los casos clínicos terapéuticos, creo que tienen los sábados, porque ya no van a plantear obviamente dolor articular generalizado que algunos alumnos planteaban, ¿no? O dolor o síndrome de dolor muscular, ¿no? Eso es muy inespecífico. Ustedes tienen que plantear síndrome de poliartritis crónica, síndrome de poliartritis aguda, síndrome de monoartritis aguda, monoartritis crónica. Así es como tienen que plantear y según las características del paciente tienen que hacer sus diagnósticos presuntivos, ¿ya? En realidad es una clase introductoria para lo que ustedes ya van a revisar después, que son ya las patologías, ¿no? Para que puedan ya analizar con mayor abundancia ya el conocimiento. Si se dan cuenta, en realidad varias enfermedades pueden producir diversos patrones, pero hay patrones más frecuentes, por eso es que damos la lista en orden. Entonces hay patrones más frecuentes. Entonces, según eso, ustedes plantean también sus diagnósticos presuntivos. Ya chicos, entonces si no tienen ninguna pregunta, vamos terminando. Ya creo que ustedes también deben ir a almorzar y nos vemos en la próxima actividad. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Muchas gracias. cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.